los alumnos del segundo semestre Grupo K de la Universidad Autónoma de Chiapas en la licenciatura en Derecho de la Extensión Tapachula presenta el siguiente trabajo de la materia Sistemas Jurídicos Contemporáneos a cargo de la catedrática la maestra Mayra Fabiola Segovia Hernández. Sistema jurídico del Common Law. A continuación, hablaremos sobre el origen del Common Law en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Australia. Inglaterra. En el año 43 a.C. fue invadida por los romanos. Estos permanecieron más de 300 años ahí, hasta que en el siglo V dejaron las Islas Británicas. Después de la partida de los romanos, distintos grupos de Europa del Norte, entre los que destacan los anglosajones, arribaron a la isla. Nos dice que nació en el año 1066 con la conquista normanda llevada a cabo por Guillermo el Conquistador en Hastings. Una vez que los romanos abandonaron la isla, el derecho anglosajón siguió limitándose a costumbres aisladas y, por lo tanto, carentes de unidad. A partir de la conquista normanda, paulatinamente se desarrolló un derecho que se encontraba en el rey, la principal fuente de generación de normas. Con el fin de administrar ese derecho feudal, se desarrollaron tribunales del rey, es decir, una jurisdicción real que produjo a su vez una unificación del derecho, un derecho común, el Common Law. Los tribunales reales más importantes fueron la Court of Exchequer, con jurisdicción relativa a controversias fiscales, la Court of Common Pleas, que se enfocaba sobre todo a controversias que no implicaban directamente al rey, sino particulares, y por último, la King's Bench, que resolvía litigios en los cuales los intereses del monarca predominaban. En conjunto se les conocía como tribunales o cortes del Common Law. Estados Unidos. Esto se remonta al siglo XVII, cuando se inició la colonización. Pese a que la gran mayoría de los colonos fueron ingleses, también hubo franceses, alemanes y holandeses. En forma gradual fueron formando las primeras colonias de inmigrantes hasta llegar a 13, de las cuales Virginia fue la primera. Diversas razones indujeron a los colonos ingleses a emigrar a Nueva Inglaterra, pues muchos inmigrantes no estaban de acuerdo con los dictados de la monarquía. Emigrar representaba una mayor libertad de pensamiento y acción. Con el paso del tiempo, las colonias desarrollarían instituciones públicas y jurídicas comunes. Llegado el momento, los colonos sintieron que no tenían alternativa ante la cerrazón de la corona y del parlamento, por lo que junto con las causas anteriores, las ideas del derecho natural encendieron la mecha para que en 1774 empezara a formarse un ejército en contra de Inglaterra. Fue el 4 de julio de 1776 que se declaró la independencia. Se dividió el poder de modo horizontal mediante el sistema de división de poderes de Montesquieu, todo para que el poder no se quedara encabezado en una sola persona. También hay dos figuras importantes en Estados Unidos, como lo es el trust y el tort. El trust sigue estando vigente en el derecho de Estados Unidos y en casi todos los países cuyos sistemas jurídicos forman parte de la familia del Common Law. La figura del tort existe también en diversos sistemas jurídicos nacionales pertenecientes a la familia del Common Law. En su significado jurídico, nos dice que el trust va a ser el depósito, el albaceazgo, la tutela, el mandato, en un sentido estricto. El tort, a cambio, nos dice que tiene diferentes acepciones, en la que destaca torcer, pero en el sentido jurídico es un daño de carácter civil o privado distinto al derivado del incumplimiento de un contrato, respecto del cual un tribunal proveerá un recurso en forma de acción por daños. Canadá y Australia. Al parecer, fueron los vikingos nórdicos en el año 1000 después de Cristo los primeros que arribaron a lo que sería Canadá. Sucesivas oleadas de exploradores pisaron esa tierra extrema,
del continente americano. Los franceses pronto emprenderían este esfuerzo lleno de aventura e intensidad. Los franceses, motivados por su interés en el comercio, establecieron algunas de las primeras colonias, con lo que se fundaría la Nueva Francia en el siglo XVII, en el área de lo que hoy es New Brunswick. Mediante la Ley de Quebec de 1774 del Parlamento inglés, se organizó la administración de la Nueva Francia. Esta legislación fue generosa con los franceses, pues permitió el ejercicio de la religión católica y la aplicación del derecho civil francés, aunque no se autorizó establecer una asamblea electa. Mediante la British North American Act de 1867, uno de los pilares del constitucionalismo canadiense, se creó el dominio de Canadá y la Confederación Canadiense, precedente e indispensable en el posterior federalismo. En la actualidad, la Constitución de Canadá comprende diversos documentos legislados y otros no legislados. La composición actual está definida en la sección 52 de la Ley Constitucional de 1982, que consiste en la Ley de Canadá, todas las leyes y órdenes referidas en el anexo B y todas las reformas a estos documentos. Ahora, hablando de Australia, es una nación bastante particular por constituir, como ya mencionamos, todo un continente localizado en el Pacífico Sur. Asimismo, es un país contrastante porque combina los usos y costumbres de una vida de otro tiempo, la de los aborígenes, con una moderna y vibrante, la de Australia del nuevo milenio. En la dimensión jurídica de Australia, podemos decir que desde el arribo de los ingleses al continente, los negros ya eran considerados personas libres. El proceso de maduración de las colonias australianas fue similar al de Estados Unidos. Ambos se caracterizaron por su autonomía y autosuficiencia, lo que generó desde un principio la falta de vínculos horizontales sólidos. Las colonias fueron conquistando en forma gradual ciertas facultades de autogobierno y a finales del siglo XIX habían empezado a adoptar sus primeras constituciones. Ahora, como siguiente tema, tenemos las fuentes del Common Law. Cabe mencionar que estas son de manera generalizada, puesto que en Australia, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra son muy diferentes y tienen diferencias notables. Fuentes de la familia del sistema jurídico Common Law. La jurisprudencia, fuente principal, la cual significa que una vez que un tribunal toma una decisión, esta sienta precedente y debe ser respetada para casos similares por los tribunales, no pudiendo desviarse de esa interpretación. Es el conjunto de decisiones de los tribunales de justicia sobre una materia determinada, de las cuales se pueden extraer la interpretación dada por los jueces a una situación concreta. Como segunda fuente podemos encontrar la ley, emanadas por las cortes o gobierno. La legislación ha sido considerada como una fuente secundaria en el derecho inglés, en cierta forma complementaria de los precedentes. La legislación británica es creación exclusiva del Parlamento, en razón de que el sistema político no contempla la existencia de legislaturas locales. Sus leyes, una vez asignadas por el monarca, adoptan el nombre de acta, o el menos frecuente de estatuto, mientras que durante la etapa previa de discusión ante la Cámara de proyecto de ley se denomina bill. La costumbre. La costumbre general inmemorial, paralelamente a la jurisprudencia y a la ley, que son fuentes más fecundadas del derecho inglés, una tercera fuente de derecho está constituida por la costumbre. La importancia de esta tercera fuente de derecho es secundaria y no puede compararse a las dos primeras. La más relevante es la costumbre mercantil. Como última fuente encontramos a la doctrina, tratados de abogados y juristas de reputado conocimiento. Aún en mayor medida que en el territorio continental europeo, la doctrina ha sido subestimada en Inglaterra, donde el derecho depende menos de los tratadistas y más de los jueces.
Los países que adoptan el derecho anglosajón son por lo general aquellos que formaron parte de las colonias y protectorados ingleses, incluyendo a los Estados Unidos. Sus características principales era que estaba formado por un conjunto de normas no escritas y no promulgadas o sancionadas. Se fundamenta, por tanto, en el derecho de carácter predominante jurisprudencial. No siempre existe una constitución escrita o leyes codificadas. Las decisiones judiciales son forzadas. Estas decisiones del tribunal de última instancia pueden ser anuladas por el mismo tribunal o a través de la legislación. Había lo que es la amplia libertad de contratación, en donde son pocas las disposiciones implícitas en un contrato de ley. Sin embargo, la disposición que protegen a los consumidores privados podrían ser ilícitas. Generalmente en esto, todo estaba permitido si no estaba prohibido por la ley. Un sistema de derecho anglosajón es menos prescriptivo en un sistema de derecho civil. Por lo mismo, un régimen de bien pudiese querer defender a sus habitantes por medio de la legislación específica con respecto al programa de infraestructura en el que se complementa. Bajo en el derecho anglosajón hay bastantes escasas posiciones implícitas en un contrato. Es por esa razón que se debe dejar sentado en los términos que gobiernen la interacción en medio de las piezas del contrato en el mismo contrato. Este resultado comúnmente es un contrato más extenso que un contrato elaborado bajo el derecho civil. Distribución geográfica del sistema jurídico Common Law. Sistemas basados en el anglosajón o provenientes de la corriente de este se aplican en Inglaterra, Gales, Irlanda y de manera mixta en Escocia y gran parte de las antiguas colonias del Reino Unido, incluyendo Australia, Nueva Zelanda, Canadá, con la excepción de Quebec, provincia en la cual se emplea el sistema de derecho continental en el derecho civil y el derecho anglosajón en el derecho penal, y también en los Estados Unidos, que cuenta con la excepción del estado de Luisiana, el cual, a consecuencia de su herencia francesa, usa un sistema de derecho continental. En Asia, Hong Kong, como antigua posesión británica, también utiliza un sistema de derecho anglosajón, lo cual está garantizado por su constitución, que asegura que éste se mantendrá vigente pese a que la soberanía ha retornado a China, al igual que en la India, Malasia y Singapur. En África, Sudáfrica emplea igualmente el sistema de derecho anglosajón. Les agradecemos mucho su atención. Los alumnos Eduardo Francisco Osorio Espinosa, Carla Guadalupe Yoc Tobar, Natividad Guadalupe Cruz Jiménez y Mariel Concepción Tello Ramírez. Muchas gracias.